la porción del día de hoy es Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Y si bien, obviamente, las porciones las vamos a compartir en pantalla como por lo general lo hacemos, sí les voy a pedir que igual, por favor, ahí vayan siguiendo o lo tengan por cualquier cosa. No sé, y de repente falla la compu, así que igual voy a ir dando los versículos ahí para que los tengan. Entonces, vamos a leer la escritura y dice de la siguiente manera: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Hay 2 temas principales en esta porción que vamos a estudiar. Uno tiene que ver con la fe. De hecho, en la predicación de Mateo 14, cuando me tocó hablar acerca de, Jesucristo camina sobre el mar, se encuentra con los discípulos, una de las cosas que habíamos dicho es de que Jesucristo empieza a trabajar este elemento en la vida de los discípulos, lo que es la fe, y una y otra vez se reitera que no habían crecido en su fe o todavía les hacía falta mucho. De hecho, vamos a seguir viendo ese tema aquí, y no solamente aquí, sino en esta división final de Mateo, en estas últimas divisiones de Mateo, ahorita vamos a mencionar de eso. Y el otro tema tiene que ver con la levadura de los fariseos y de los saduceos, que tiene que ver con un tema doctrinal, y vamos a ver cuáles son esos temas doctrinales de los fariseos y de los saduceos, de los cuales advierte Jesús a sus discípulos. Entonces, vamos a dar, aparte de eso, un poquito más de contexto, porque aquí se van a mencionar 2 eventos, y es la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Porque una vez más, Jesucristo estaba siendo intencional. Todos los eventos que estaban sucediendo estaban siendo utilizados por el Señor para darle enseñanzas a sus discípulos. En esta porción de Mateo, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 18, vamos a darnos cuenta de que constantemente van a estar apareciendo líderes religiosos y vamos a darnos cuenta de que hay ciertas expectativas que no son cumplidas. De hecho, cuando se prediquen 2 semanas de Mateo 16, va a salir ese versículo que creo que es uno de los pasajes que más me gusta de Mateo, cuando Jesucristo les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la razón por la cual se los dice es porque lo que Jesucristo les empieza a decir va en contra de sus expectativas. Ellos esperaban un lugar especial en el reino del Mesías en ese momento, y Jesucristo les empieza a decir hasta ese momento de que Él va a tener que morir. Y ahí es cuando Pedro: Señor, que no te acontezca eso, mejor por ahí no vayas. Y ahí es cuando Jesucristo le dice: vete de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Eso será tema para otra predicación. Pero veremos eso, cómo las expectativas de los discípulos, de los líderes religiosos, son rotas porque Jesucristo parece que no estaba de acuerdo a sus expectativas. Y para ubicarnos en la historia, había ocurrido una alimentación de los 5,000. Jesucristo despide a la multitud, encuentra a sus discípulos caminando, se va caminando por el mar, hay a sus discípulos en medio del mar en una tormenta. Después de eso, llegan a Capernaum, la gente lo sigue, y ahí más expectativas rotas, porque Jesucristo les dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Y cuando leemos al final de Juan 6, sus discípulos les dicen: Señor, estas palabras son muy duras. Y Jesucristo les dice: si ustedes quieren, se pueden ir también.
Así que vemos ahí muchas expectativas rotas de sus discípulos, de gente que lo seguía, estaban buscando algo de él, pero no eran cosas espirituales. Él pasa por el mar. Después de eso, vamos a darnos cuenta en la historia de que Jesucristo se va a Tiro, y eso es, bueno, la región de Tiro y Fenicia, eso es muy importante, porque en los pasajes anteriores ya habíamos visto en Mateo de que muchos ya lo empezaban a rechazar. Por eso es de que le dicen a Jesús, tú lo que haces lo haces por el poder de Belcebú. Y es interesante porque ahora se va a una región gentil, o sea, no judía, y nos vamos a dar cuenta de que en esa región gentil va a encontrar lo que no encontró en medio de su pueblo, y es fe. De hecho va a ser el primer problemita que vamos a tener en esta porción, problema de fe. Pero se va a esta región gentil, y en esta región gentil encuentra gente que tiene fe. Por eso vemos la curación de la mujer sirofenicia. Después de eso vamos a ver la alimentación de los 4,000, y esa alimentación de los 4,000 muy probablemente ocurrió en un contexto gentil. Entonces hay una multiplicación de los panes en un contexto judío y hay una multiplicación de los panes en un contexto gentil. Y posteriormente Jesucristo va a volver, y cuando vuelve ahí es donde caemos en esta porción que una vez más llegan los líderes religiosos. Domingo anterior vimos de que pidieron una señal y Jesucristo dice no se les va a dar ninguna señal sino la del profeta Jonás, que es de que Cristo va a morir en la cruz, va a resucitar. Esa va a ser la única señal que van a recibir, y entonces caemos en esta porción que tenemos aquí cuando una vez más, porque a partir de esta parte cuando ya hay mucho rechazo de Jesús, vamos a darnos cuenta de que la Escritura va a empezar a poner escenas como más íntimas con sus discípulos. Vamos a darnos cuenta de que los escenarios son más hablando de eventos con los discípulos, o a lo mejor muy cara a cara con los líderes religiosos, pero a lo mejor no tanto en multitudes. Ahora hay dos preguntas que quiero que nos hagamos antes de empezar ya con el pasaje. Y la primera es, Jesucristo va a mencionar a los fariseos y a los saduceos y le va a decir a los discípulos, cuidado con su levadura. Y uno dice, bueno, eso es en el tiempo de Jesús, pero yo quisiera que nos preguntáramos, ¿es posible que estemos viviendo como los fariseos, saduceos y herodianos? Porque vamos a ver de que también, aunque no aparecen aquí, también se les menciona. Y lo segundo es, ¿cuáles eran los problemas de los líderes religiosos del tiempo de Jesús? Porque en realidad dice que nos cuidemos de su doctrina, pero la pregunta es, ¿y cuál era su doctrina? O sea, ¿qué es lo que tengo que evitar? Tengo que saber cuál era su problema doctrinal, o a lo mejor su énfasis para yo cuidarme de no caer en lo mismo. Y uno dice, bueno, estamos en México, aquí no hay ni fariseos ni saduceos y esas cosas no existen. Pero el detalle está en que su problema era de actitud, así que vamos a ver cuál es ese problema. Pero vamos a ir parte por parte en el pasaje, y lo primero es una advertencia de Jesús y la ceguera de los discípulos. Eso es lo que vemos en los versículos 5 al 7. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¿Por qué se habían olvidado de traer pan? Recuerden que venían viajando, llegan al mar de Galilea, y pues si estás de viaje, pues llevas municiones, así que llevas unas gorditas, llevas unos tacos, algo llevas, ¿no? Para el camino. Ellos no habían, parece, llevado alimento. No es de que Jesucristo todo el tiempo estaba convirtiendo cosas en alimento. Ellos también llevaban sus cosas. Entonces estaban preocupados. Vamos a ver de que estaban preocupados porque no habían llevado alimento. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aquí hay algo muy interesante, porque nosotros somos así, como el versículo 7 dice, ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Nosotros somos así también, o sea, ¿te ha pasado? A mí me ha pasado, creo que a todos nos ha pasado, que estamos hablando con alguien. Por alguna razón, a lo mejor tenemos una cierta predisposición con esa persona, o al revés, una persona a lo mejor tiene cierta predisposición con nosotros, y como que todos lo sentimos como que son indirectas, o todos lo sentimos como que es para nosotros. Le pueden preguntar a los pastores, yo creo que a los pastores les pasará mucho, ¿no? De que
A lo mejor al pastor le toca predicar de una porción y luego resulta que semanas después sale que fulanito estaba enojado porque sentía que especialmente para él era, porque, y por lo general como que somos así, ¿no? Estamos esperando a veces indirectas que nada que ver. Pero aquí hay otro problema también. Y vamos a darnos cuenta de que hay un problema de fe. Y Jesucristo se los va a hacer ver posteriormente. Bueno, aparte de que estaban esperando indirectas que no deberían esperar, hay un problema de fe. A lo mejor en esto no vamos a tardar tanto porque creo que hemos hablado antes de eso. Vamos a procurar desarrollar más a qué nos referimos con eso de la levadura. Pero dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Marcos nos va a dar otra perspectiva que Mateo no nos va a dar. Sí tenían pan, pero tenían uno que es como que si no tuvieran, técnicamente, porque no comían todos. Con un pan, o yo creo que con un bolillo, no comemos 13, ¿no? Los 12 más 1, pues no, con un bolillo no la armamos, ¿no? O a lo mejor lo único que hacemos es alborotar el estómago, pero no comemos todos, no. Dice, y no tenían sino un pan consigo en la barca, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, y esto no lo dice Mateo, y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Entonces, no es que simplemente estaban pensando ellos, sino que aparte, oye, de seguro nos dijo esto porque no trajimos pan. Bueno, como que nos amplía un poquito más la idea. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración. Mateo, Marcos y Lucas forman parte de los evangelios sinópticos. Esto quiere decir de que son evangelios que tienen eventos, mucho material y contenido en común, a diferencia de Juan. De hecho, tenemos referencias de padres de la iglesia que dicen de que el evangelio de Juan también fue escrito para relatar algunos eventos iniciales del ministerio de Jesús. Por eso del capítulo 1 al capítulo 4 de Juan vamos a encontrar cosas que no encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, y que corresponden muy probablemente al primer año del ministerio de Cristo Jesús. Otra cosa que hay que aclarar es de que estos evangelios en sí no es que se contradicen, sino que se complementan. Si le pidieran a mi esposa que pasara, no te preocupes, no vamos a hacer eso, pero si tuviéramos que contar la historia de cómo nos conocimos, algunos ya han escuchado la historia, se van a dar cuenta que lo contamos muy diferente. Y la razón por la cual lo contamos muy diferente es porque somos personas diferentes. O sea, nos amamos, nos casamos, tenemos cosas en común, pero también tenemos diferencias. Somos personas que hacemos énfasis en cosas diferentes. Utilizamos un lenguaje diferente y lo mismo pasó con los apóstoles. Eran personas diferentes y hacían énfasis diferentes. Estamos contando la misma historia, pero hay un detalle que ella no contó que yo sí conté. En general, ella va a contar más detalles de los que yo cuente, pero porque ella tiene más cuidado en esas cosas. A lo mejor yo pondré énfasis en otras cosas. Y lo mismo pasa en los evangelios. Entonces, no es que se contradigan, sino que uno hace más énfasis que otro para complementar la idea de su material. Ahora, ¿por qué los discípulos no entendieron a la primera? Ahora, ¿los discípulos debieron haber entendido que Jesucristo no estaba hablando de pan físico? O sea, ¿es justificable su confusión? Vamos a darnos cuenta que Jesús va a cuestionar a los discípulos por su ceguera. Ahora dice, entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis, dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ahora, si alguien te habla de levadura en medio de una barca, yo creo que a lo mejor hubiéramos pensado lo mismo que los discípulos, ¿no? O sea, sabían de que no habían llevado comida y pues obviamente, ¿para qué más le va a hablar de levadura? O sea, ¿qué otra cosa podría ser? Ahora, la razón por la cual no podrían o no debieron haber pensado que hablaba de pan físico es porque ellos ya habían visto algo que hoy en día no hemos visto. Y es alguien multiplicando el alimento, ¿ok? No hemos visto a alguien que llegue y que agarre
una Big Mac y de repente tiene 5,000 Big Macs. No hemos visto eso, pero los discípulos sí vieron eso y ellos sabían lo que Jesús era capaz de hacer. Si sabían lo que Jesús era capaz de hacer, pues en realidad, ahora sí que por lógica debieron haber considerado, bueno, sí, no tenemos pan, pero Jesucristo puede hacer lo que vimos que Él ya había hecho. ¿Será que a lo mejor no habían entendido lo que tenían que entender de que Jesucristo era todopoderoso? ¿No habían entendido quién verdaderamente es Cristo? Ahora, nos vamos a dar cuenta que parece que los discípulos no tenían bien claro quién era Jesús. Ahora, no sabemos cuánto tiempo específico haya transcurrido desde el inicio de su ministerio, pero muy probablemente aquí estamos ya, si el ministerio de Jesús duró 3 años y medio, aquí estamos aproximadamente en el año 3. Y en Mateo, en este mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta de que cuando Jesucristo pregunta ¿quién dice la gente que soy? Y la gente dice distintas cosas. ¿Y ustedes quiénes creen que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, hasta ese momento hace esa declaración y cuando Pedro hace esa declaración, dice, hasta entonces les empezó a contar lo que le iba a acontecer a Jesús. Los discípulos no sabían todo lo que le iba a acontecer a Jesús y parece que no tenían todavía bien en claro todo lo que era y quién es Cristo Jesús. Sino hasta este momento parece, y dice Jesucristo, te lo ha revelado el Padre. Hasta después de 3 años de ministerio, lo entienden, ya habían visto cómo había multiplicado el pan. Y evidentemente la razón por la cual ellos no pudieron entender esto es porque ellos seguían más preocupados por esas cuestiones materiales y tangibles que por lo espiritual. Porque si ya viste que Jesús multiplicó el alimento a 5,000 sin contar mujeres y niños, y ya viste que Jesucristo multiplicó el alimento para 4,000 igual sin contar mujeres y niños, entonces, ¿por qué preocuparme por esas cosas? Entonces, todavía no he aprendido lo que Jesucristo constantemente estaba tratando de enseñarles, de que tuvieran fe. ¿No tenéis fe? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Entonces, ya viste esto. Y luego tenemos que Jesucristo dice, ni de los 7 panes entre 4,000 canastas, ¿cuántas canastas recogisteis? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Esto es en Mateo más adelante. Es el contexto que habíamos dado al principio. Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y sus discípulos a la multitud. Y siempre vamos a darnos cuenta que sobran muchas canastas. De hecho, sobran en una ocasión más canastas que panes. Y en la segunda ocasión, que fueron 4,000, la palabra canasta que ocupa ahí es diferente a la palabra canasta que ocupa en la alimentación de los 5,000. Y de hecho, esa otra palabra canasta, la que ocupa en la de los 4,000, hace referencia a una canasta que es muy probablemente una canasta un poco más grande. Así que es hasta posible de que en la segunda ocasión haya sobrado más pan que en la primera. Y comieron todos y se saciaron. En ambas ocasiones nos vamos a dar cuenta de que el autor es enfático en decir, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Aquí es donde esta palabra canasta hace referencia a una canasta que es probablemente más grande. Y eran los que habían comido 4,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Y si a lo mejor le hicieran
preguntas a la multitud, oye, ¿y tú cuántos años tienes siguiendo a Jesús? No, pues yo estoy empezando, llevo 2 meses, pasó por aquí predicando, desde entonces lo sigo. A otro a lo mejor le preguntaban y decía, bueno, tengo 6 meses, tengo 1 año, pero si le tuvieran que preguntar a los discípulos, a lo mejor algunos de ellos tendrían que haber dicho, tengo 2 años siguiéndolo, o por lo menos 1 año y medio. El detalle está ahí vemos de que tiempo en la fe no necesariamente es igual a madurez, porque los discípulos, los 12, muy probablemente son los que tenían más tiempo con él, pero no habían entendido la fe que él demandaba y la fe que él le pedía a sus siervos tener. Y podemos tener 30 años en el Evangelio y no necesariamente significa que hemos crecido en aquello que él nos ha demandado que crezcamos o en aquello en lo cual ya deberíamos estar maduros. La fe es básica, es elemental y tiempo en la fe no necesariamente es igual a madurez. Y esto es importante y tengamos cuidado de que cuando tengamos que dar cuenta de la madurez que tengamos, no utilicemos los años que tenemos de creyente para decir de que ya somos maduros. Porque créanme, yo he visto personas que tienen 4 años de convertido, que viven su vida de manera más entregada, más ferviente y saben más de la Escritura que personas que tienen muchos años. Porque tiempo no es igual a madurez, o por lo menos no siempre lo es. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, si ustedes ya vieron todo lo que soy capaz de hacer, esta pregunta no debería siquiera venir a sus mentes, porque ya saben que yo soy capaz de proveer el alimento que haga falta en el camino. De hecho, en una ocasión Jesucristo los manda y les dice, no lleven alforja, no lleven doble vestido, Dios les va a suplir. O sea, ustedes van a ser suplidos cuando los envía a predicar. ¿Cómo más podía entenderse la levadura? Ahora, ¿por qué entenderíamos levadura como doctrina o por qué existiría esa otra opción? Vemos de que en el tiempo de Jesús ya existía este concepto de que levadura hacía referencia a algo corrompido a veces. De cierto, vamos a darnos cuenta que Pablo va a utilizar de esa manera la palabra levadura en 1 Corintios capítulo 5, versos 1 al 2. Dice, de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado porque fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? No es buena vuestra jactancia, porque hay algunos que se jactan de esas cosas a nosotros no nos son de tropiezos. Cuidado, porque hay cosas que sí te deberían de serlo. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea, un poco de permisividad en su espiritualidad. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y Pablo está utilizando la palabra levadura para estar haciendo referencia a una perversión, a una corrupción, a una contaminación. Ahora, Pablo lo está utilizando posterior a lo que escribió, cronológicamente posterior a lo que escribió Mateo en cuanto a la historia, no en cuanto a escrito del texto en sí. Pero vemos también que dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que panes sin levadura y de sinceridad y de verdad. Y obviamente está haciendo uso del lenguaje figurado con la levadura acá. Tal parece ser que los discípulos no pudieron entender las palabras de Jesús porque seguían creyendo que lo más importante tenía que ver con lo material. El Señor estaba más preocupado por aquello que realmente podía llegar a afectar a los discípulos. Difícilmente vamos a entender a Dios si creemos que su escala de valores es igual a la de los hombres. Porque ellos estaban entendiendo al Señor según lo que para ellos es importante. Y para los hombres era importante nada más lo material, lo físico, lo tangible. Sí, por eso en Juan capítulo 6, que es el contexto anterior, vamos a ver de que cuando Jesucristo había
después de que caminó por el mar, llegó al otro lado, la gente se le acerca y Jesucristo les dice, ustedes me buscan solamente porque les doy de comer. Y tal parece que los discípulos de alguna manera también seguían más preocupados por las cosas tangibles que por lo fundamental. Y ya último versículo dice, y los discípulos comprenden la advertencia de Jesús, ya al final. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, el pasaje no dice que les dijo, esa levadura es la doctrina, pero lo entienden al darse cuenta que el punto no era lo material, entonces sí había forma de entenderlo, simplemente que no era lo más importante para ellos en ese momento. Entonces entendieron que no les había dicho eso y bueno, habla de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, una de las preguntas que nos hicimos empezando ¿es posible que hoy en día todavía haya algo como doctrina de los fariseos y saduceos en medio de nosotros? Porque si no, ¿qué aplicación tendría esto para nosotros? Y si simplemente tuviera que ver con la existencia de fariseos o saduceos como tal, ciertamente hablaríamos de esto como algo cultural, pero no es así porque está hablando de una cuestión doctrinal. Y esta cuestión doctrinal todavía puede estar en medio de nosotros. Y vamos a ver a qué nos referimos. Stanley Toussaint, no sé si se pronuncia así, me perdonen si alguien sabe cómo se pronuncia. Aunque las doctrinas de los fariseos y de los saduceos eran extremadamente diferentes, porque esto es importante, pensaban cosas diferentes. No es que eran la misma cosa. Un ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, ¿por qué los mete en la misma canasta? ¿Por qué los mete en el mismo grupo? Mateo los une mediante el uso de un solo artículo. Evidentemente, el evangelista hace referencia al hecho de que ambas sectas tenían falsas doctrinas y estaban opuestas al Cristo. Ahora, ¿cuál es la levadura de los fariseos? Vamos a empezar con los fariseos. Número 1, ritualismo. Número 2, tradicionalismo. Y número 3, y este es muy importante, había hipocresía. De hecho, la semana pasada se mencionó algo de eso, porque hay gente que se va a decir, es que ahí son hipócritas. Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, porque mucha de la gente que se va de las iglesias diciendo, yo me fui porque son hipócritas, la otra parte de la historia que no cuentan es de que ellos andan mal también y andan queriendo justificar su pecado. Pero ciertamente la hipocresía no puede ser justificable en medio del pueblo de Dios. Y Jesucristo les va a decir, cuídense de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, pero ¿cómo estás tan seguro de que la levadura de los fariseos es el ritualismo, el tradicionalismo y la hipocresía? ¿Dónde dice eso para que yo crea que verdaderamente Jesucristo está diciendo que nos cuidemos de eso? Bueno, leamos algunas porciones. Dice Marcos 7, del 7 al 8, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Eso se lo está diciendo a los líderes religiosos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces desechaban el mandamiento de Dios y se apegaban a la tradición. Y nosotros también podemos llegar a ser así. No sé de qué contexto el Señor te sacó, pero del contexto en el cual yo crecí, sé que en el contexto en el que yo crecí había mucho ritualismo, tradicionalismo, se decía que eran pecados cosas que no son pecado, se decían que eran del diablo cosas que no son del diablo, y creo que todos me entenderán de qué estoy hablando. Pero a veces todos tenemos como un tipo tradicionalista dentro, ¿okay? Todos tenemos un esquema y cuando las cosas se salen de nuestro esquema, de alguna manera queremos mostrar algún tipo de superioridad espiritual a aquellos que no entran dentro de nuestro esquema. Y esto es peligroso. Y es peligroso cuando por ese esquema tradicional nosotros estamos desechando aquello que es la verdadera ley de Dios, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora, Jesucristo no los está condenando por lavar, ¿okay? Nosotros lavamos los trastes, eso es lo que estaban haciendo ellos. Pero el problema está en que equiparaban eso a la ley de Dios. Y cuando equiparamos a la ley de Dios nuestro estándar de valores, estamos cayendo en esto. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, lo que decíamos. Ahora, Marcos 8, 14 al 16 va a ser más enfático.
En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, mil disculpas, esto está mal. Esto es Lucas capítulo 12, versos 1 al 3. Lucas, si no me equivoco. Sí, es Lucas 12, para que ahí igual en el video le corrijan, no es eso, es Lucas 12, del 1 al 3, y lo vi, yo dije, no, esto no es Marcos. Esto es Lucas capítulo 12, versos 1 al 3, y dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, porque, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído de los aposentos, se proclamará en las azoteas. Y yo no sé si a ustedes esto no les preocupa, pero a mí me preocupa muchísimo, porque yo no sé si han estado al tanto de las noticias del mundo cristiano, por decirlo de alguna manera, pero han habido grandes hombres de Dios de que han sido encontrados en esto, en grandes faltas, en una doble vida, en una doble moralidad, y a lo mejor podríamos intentar, para no sonar tan drásticos o juiciosos, no enfatizar o recalcar esto, pero el detalle está en que Jesucristo condenó esto. Jesucristo condenó la hipocresía y reitero, cuando yo estaba leyendo esto, lo que yo me pregunté a mí mismo es, ok, pero Richard, sé consciente, no hay nada de esto en ti. O sea, no hay a lo mejor a veces en nosotros esa como intencionalidad de mostrar al exterior algo que no es una realidad en el interior, porque eso tiene que ver la hipocresía, vamos a ver eso, pero hombres de Dios, conocidos, que uno los veía y uno decía, este tipo no debe cometer pecados, ¿no? O sea, comete pecados, pero porque la Biblia lo dice, pero si no fuera por eso, creería que no los comete, no. Pero hombres de Dios encontrados en cosas que no vamos a mencionar aquí en el púlpito, pero que uno dice, pero es que no tenían temor de Dios, no tenían... ahora nosotros también a veces carecemos de ese temor de Dios. Pero a mí me traía este miedo porque se han mencionado varias personas ya en ciertas redes cristianas, apologistas, pastores, que han sido encontrados en cosas que no deberían ser. Y esto tiene que ver con esa advertencia que Jesucristo hace. Tengamos cuidado porque los fariseos tenían eso, o sea, hacían un énfasis en la moralidad. Todo su ritualismo era para enfatizar una espiritualidad superior a los demás, pero el problema está en que, como dice Jesucristo, por dentro eran sepulcros. La palabra hipócrita, del griego hupócrites, significa simulador, es decir, persona embustera, falsa en la mayoría de las versiones. Ahora, esta palabra, es probable que el concepto de hipocresía del Nuevo Testamento haya sido influenciada por dos fuentes, el hebreo hanep, contaminado o impío, y el griego ático, hupócrisis, respuesta de actor, de donde viene representación en escena o actuación. Ahora, yo creo que todos en algún momento hemos visto esos videos donde en un teatro hay una persona que tiene como una tipo carita feliz y se la pone, y imaginen que tengo aquí la carita feliz, y luego se quita la cara feliz y sale la cara triste, ¿no? Y la idea es de que esa cara lo que trata de reflejar es lo que uno trata de mostrar en el exterior, pero luego en el interior, cuando quitas la máscara, lo que tienes es algo total y completamente diferente. Ahora, eso es en la actualidad, pero los griegos hacían algo muy parecido en sus teatros, la cuestión de la actuación, mostrar cosas que no necesariamente eran reales. No es imposible que los dos conceptos, tanto el Nuevo Testamento, impiedad y actuación teatral, puedan ser explicados desde el hebreo o el arameo sin tener que recurrir al pensamiento griego. O sea, es probable de que más bien sea el uso del término griego, porque posteriormente esta misma palabra en hebreo
es utilizada en el tiempo de Jesús para transmitir lo mismo. Así que estamos muy seguros de que está hablando de una actuación o de un actor, porque Janep en el periodo postbíblico, o sea, Nuevo Testamento, posterior al tiempo de Jesús, llega a significar hipócrita, adulador o falto de sinceridad. Algo así. Eso es un hipócrita. Ahora, todos hemos caído en esto. Y Jesucristo les dice a los discípulos, cuidado con la levadura de los fariseos, porque todos en algún momento hemos intentado mostrar en nuestro exterior algo que es una total y completa mentira de nuestra realidad interior. Y a lo mejor uno dirá, bueno, pero hay categorías, no, hay niveles, unos están peor que otros. Pero cuidado, porque dice Jesucristo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Y Jesucristo nos llama a tener, le dice a los discípulos, cuidado con esto. Algo sabía Jesús, ¿no?, que iba a pasar en medio de su iglesia posteriormente para que dijera, cuidémonos de esto, de la hipocresía. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Verso 27 y 28, veamos lo que está mostrando. Dice, se muestran hermosos. ¿Por dónde se muestran hermosos? Por fuera, o sea, la carita feliz. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien. No es cierto, no está todo bien. ¿A poco no? A veces es así. Porque la hipocresía a veces es algo que se vuelve natural dentro de nosotros. ¿Cómo estás? En victoria, bendecido. No es cierto, no está ni en victoria ni bendecido. Pero a veces la hipocresía puede ser tan sutil. Así también vosotros, por fuera, la verdad os mostráis justos a los hombres, os mostráis justos. Estos líderes religiosos que por una cuestión de no buscar a lo mejor consejería antes, no buscar ayuda antes, no tener rendición de cuentas, estar más preocupados porque por fuera se muestren justos, al final terminan haciendo más daño a la iglesia que el bien que le hicieron. Dice, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y bueno, simplemente para graficarlo, ese es lo que hay verdaderamente por dentro. Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad y pecado. Y una vez más, yo creo que esta advertencia que Jesucristo está haciendo, siglo I, sigue siendo tan importante para nosotros al día de hoy. Porque tenemos que tener miedo de ser, como dice Romanos capítulo 2, la razón por la cual el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Tengamos miedo, tengamos temor de ser la razón por la cual el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Estaba viendo un video en YouTube, porque ahora todo es YouTube, es así. Y él estaba hablando, este ateo, estaba hablando justamente acerca de la caída de uno de estos hombres que estoy mencionando en mi mente. Y una de las cosas que él decía, y lo platicaba junto con mi esposa, y la verdad nos daba mucho miedo y tristeza, miedo para nosotros, para que el que cree estar firme mire que no caiga. Pero el punto es que el ateo decía, esto es lo que necesitábamos, dice. Esto es una victoria para nosotros. Hablando de este hombre creyente que había caído, dice, esto es lo que necesitábamos. Dice, yo no tengo que hacer lo que hace esta persona de ser expuesta de manera pública. Si yo hago algo mal, yo no tengo que arrepentirme de nada, dice. Y la verdad, esto es lo que necesitábamos, que se evidenciara que lo que predican no es cierto. ¿Y por qué es? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ahora, paréntesis, ¿a poco no decimos eso también nosotros? No, si yo hubiera estado en el pueblo de Israel,
cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto y se quejaron del Señor. ¿Cómo es posible que después de haber visto tantos milagros cuando salieron de Egipto, las plagas y milagros en el desierto, aún así no entraron a la tierra prometida? Si nosotros hubiéramos estado ahí, no hubiéramos hecho lo mismo. Cuidado, porque a lo mejor hubiéramos hecho lo mismo. Tengamos temor en ese sentido. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y una vez más, una comparación. Si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Lo que externamente se muestra, pero la realidad interna es: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y gloria a Dios si no es nuestro caso, pero que sea algo para meditar, que sea algo para temer, que sea algo para ayudar si vemos que nuestro hermano está cayendo en esto. Porque también para tratar este tipo de asuntos como que también tenemos problemas. Lo que suele pasar es, vemos de que un hermano está fallando en algo y no le vamos a decir. ¿Por qué no le vamos a decir? No vaya a ser y se ofenda. Esa es la típica, ¿no? Pero luego le preguntas al hermano, que también tiene un problema con fulanito, y le dices: oye, ¿por qué no le dices directo? No hacer y no se vaya a ofender. Pregunta, ¿no es también eso hipocresía de nuestra parte? Que vemos al hermano y cuando tenemos al hermano delante de él, todo bien, hermano, y atrás, no, hay algo, pero no se lo digo para que no se ofenda. El detalle está en que cada uno cree que es maduro espiritual. Cada uno es: yo no me ofendería, pero el otro sí se ofendería, por eso no se lo digo. Pero él dice lo mismo: yo no me ofendería, pero no se lo digo porque se ofendería. Y creo que es la razón por la cual muchas veces no crecemos espiritualmente, porque seguimos jugando al teatro. Seguimos jugando a mostrar algo de manera externa y ser algo total y completamente diferente en nuestro interior. Y lo digo con temor y temblor, porque me veo a mí mismo en algunas de estas cosas. Levadura de los saduceos también es hipocresía, porque los saduceos también tenían esto. Pero como ya hemos hablado de la hipocresía, vamos a mencionar acerca de lo que Jesucristo específicamente va a decir: ignorar las Escrituras, ignorar el poder de Dios. Ahora, dice así, Mateo 22, 28 al 30, dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ahora, contexto. Los saduceos se acercan a Jesús. Mateo capítulo 22, vamos a darnos cuenta de que hay 3 grupos religiosos que se acercan a Jesús. Número 1, fariseos. Número 2, saduceos. Número 3, herodianos. Y a cada uno Jesucristo les va a hacer su debate ahí y todos se van así tristes como perro con cola entre las patas. Y le vienen a Jesús con una pregunta de la resurrección. Ahora, ¿por qué le vienen a Jesús con una pregunta de la resurrección? Porque ya dijimos, los saduceos no creían en la resurrección, así que digamos, la lógica de ellos es así: como no existe la resurrección, Jesucristo no nos va a poder responder esto bíblicamente, de forma bíblicamente correcta. Entonces le preguntan, le ponen el problema y Jesucristo les responde ya cuando les resolvió el problema. Le dice: en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron en el problema que les pusieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando a las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, a la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, verdaderamente los saduceos eran ignorantes en el sentido de que no sabían lo que la Biblia dice. Oye, eran sacerdotes. Aparte de que eran sacerdotes, eran personas económicamente, eran gente bien, dicen, en algún lugar, no sé, así lo dicen, no estoy utilizando mal el término. Bueno, tenían dinero, por eso nos vamos a dar cuenta que incluso son los únicos que hablan con los romanos, porque estaban hasta metidos en cuestiones políticas y todo el asunto. Ahora, ¿eran ignorantes en el sentido de que no tenían educación? No. Su problema era otro.
Porque nos vamos a dar cuenta de que Jesucristo les dice de que ignoran las Escrituras, pero ignoran el poder de Dios. No es que ignoraran las Escrituras, sino que sometían las Escrituras a su racionalismo. Y ese racionalismo, ahora, cuando decimos racionalismo, no estamos diciendo que nosotros deberíamos de ser irracionales, porque ese es otro error. Sino de que lo que debe ser es que las Escrituras, nosotros debemos someter nuestro razonamiento a las Escrituras y no las Escrituras someterlas a nuestro razonamiento. Pero ellos hacían al revés. Ellos sometían la Escritura a su razonamiento. Ok, yo lo pienso así, entonces la Escritura debe significar esto. Y alguien dirá, bueno, ¿eso qué hoy en día? Yo les animo a que nos preocupemos muchísimo por esto. Lo que suele pasar en nuestros países es de que lo que ya ocurrió en Estados Unidos, posteriormente nos ocurre acá. En el siglo pasado, de hecho, los que estuvieron en el conversatorio, que estuvimos hablando acerca del movimiento LGBTQ+, XYZ, lo que estuvimos hablando acerca de eso, nos dimos cuenta de que todo este movimiento surgió a mediados del siglo pasado, Estados Unidos. Aquí ya se metió, pero tardó un siglo en que se desarrollara. Ahora, no fuimos proactivos, estamos siendo reactivos, porque esto ya está metido y no hemos dado una respuesta a tiempo y correcta. En el siglo pasado, bueno, antes del siglo pasado, también algo que se ha metido mucho es el liberalismo y tiene que ver justamente con esto que estamos hablando aquí. El problema está en que no estamos siendo necesariamente proactivos otra vez, sino que estamos siendo reactivos, porque, por ejemplo, en nuestros países ya se está metiendo. Y hay líderes, que no voy a mencionar, que incluso se están involucrando con grupos liberales. No creen en la inerrancia de las Escrituras, no creen en la infalibilidad de las Escrituras, creen en una inspiración parcial de las Escrituras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que encontramos ahí? Una vez más, levadura, cosas que se están metiendo y cosas que nosotros estamos permitiendo. ¿Y saben qué? Se nota cuando uno habla con los jóvenes. Cuando uno habla con los jóvenes, no estoy diciendo específicamente los jóvenes de aquí, aunque puede ser, pero no. No estoy diciendo los jóvenes de aquí, pero hablando con jóvenes uno se va a dar cuenta de que ellos dicen, es que la Escritura tiene que encajar dentro de mi esquema de razonamiento. Dios es trascendental, Dios no puede caber dentro de nuestro razonamiento. Dios no puede ser comprobado por medio del método de las ciencias naturales. Porque yo no lo puedo meter en un proceso experimental para ver, observar y repetir. Dios está fuera de. Pero si no lo puedo entender, si no entra dentro de mi esquema de razonamiento, simple y sencillamente no es real. Stanley D., una vez más, Toussaint, los fariseos mediante su formalismo enseñaban la doctrina de la hipocresía y los saduceos establecían la doctrina del racionalismo. Algo que se está metiendo también en nuestras iglesias, que a lo mejor no lo hemos notado, pero que ya está dentro y que tenemos que tener cuidado. Ambos se asemejan en sus errores y en su oposición al Mesías. Cecilio McConnell dice la levadura de los fariseos, quienes son rígidos en las formas, pero poco en contenido y que pretenden cumplir más de lo que hacen, lo cual es hipocresía. Esta actitud echa a perder lo bueno que tienen. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían cosas buenas. De hecho, nos vamos a dar cuenta de que el grupo que ayuda a que Israel de alguna manera se mantenga estudiando la palabra de Dios después del exilio, los que están en el Instituto Bíblico viendo panorama del Antiguo Testamento, después del exilio babilónico, cuando el pueblo vuelve a la tierra, que en su momento fue Canaán, cuando vuelven a la tierra, nos vamos a dar cuenta que empiezan a surgir ciertos grupos, posiblemente siglo II, antes de Cristo, y esos son los fariseos, y son los que ayudan al pueblo a de alguna manera a mantenerse estudiando la palabra de Dios. Su problema no era que eran gente que no quería estudiar la palabra de Dios, el problema era la hipocresía. Entonces, esta actitud echó a perder lo bueno que tienen. La levadura de Herodes, que no la mencionamos, Antipas, es un egoísmo y el actuar sin principios. La de los saduceos es su racionalismo y escepticismo, ignorando el poder de Dios. Algo que podemos concluir de esto es, más allá de lo material, Jesús estaba preocupado por la doctrina y el andar de los suyos. Lo material, Él lo supliría. Pero siendo honestos, nosotros, en el siglo actual,
¿Estamos preocupados por lo esencial o seguimos preocupados, como los discípulos estaban preocupados, por lo secundario, por lo material? Y cuando lo material empieza a tambalear, a ir y venir, creemos que todo se está acabando. ¿Por qué? Porque nuestra escala de valores está al revés. Debo autoanalizarme para ver si no estoy siendo contaminado con la levadura de los fariseos y saduceos. Los líderes religiosos habían empañado la verdadera doctrina de Dios con sus enseñanzas y actitudes. Debo arrepentirme si soy de los que están empañando la verdadera doctrina de Dios. Porque si yo estoy queriendo meter la Escritura dentro de mi esquema racional y decir, si no está dentro de mi esquema, no es verdad, no se debe entender, cuidado, estamos ignorando el poder de Dios. Y si hay hipocresía en nuestra vida, cuidado, porque podemos ser la razón por la cual el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, como en Romanos capítulo 2. Y que sea algo que nos autoanalicemos, que pensemos, que meditemos y que ahora sí que, como el autor dice, ¿quién podrá entender? El salmista dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. ¿Quién lo iba a librar? Dios, líbrame de los que me son ocultos. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, santificado Dios y glorificado sea tu nombre, Padre. Queremos pedir, Señor, que tu palabra, Señor, haya calado en nuestros corazones, y que tu Santo Espíritu nos corrija de pecado, Señor, si hay algo de levadura que hemos permitido en nuestra vida. Perdónanos, Señor, si tenemos años en la fe, pero seguimos tambaleando por las mismas cosas. Perdónanos, Señor, si a lo mejor tú ya nos has estado hablando, pero nos hemos hecho de los oídos sordos. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.